Año 2001. Chevron, la tercera petrolera más grande de Estados Unidos, se fusiona con Texaco, heredando la demanda interpuesta a la empresa en 1993 por daños a la Amazonía ecuatoriana. 30.000 afectados directos por contaminación interpusieron ante una corte de Nueva York tras 26 años de operaciones de Texaco. Entre los demandantes se encuentran campesinos e indígenas de las naciones Siona, Secoya, Quichua, Guaraní y Cofán. Alrededor de 18.000 millones de litros de agua tóxica y 17.000 millones de litros de crudo fueron regados por Texaco en 2.000 hectáreas de selva amazónica, contaminando suelos, ríos y lagos y poniendo en riesgo la sobrevivencia de las naciones indígenas de esa región. Año 2006. Tras 9 años de juicio, Chevron logra trasladar el proceso a Ecuador con la intención de desconocer el fallo en caso de no resultar favorable para la empresa. Una vez en Ecuador, el juicio inicia con la inspección de los pozos petroleros ubicados en el campo del Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos. La defensa de la petrolera intenta falsear las pruebas toxicológicas e insiste en que la tecnología empleada en el Lago Agrio cumple con los estándares de seguridad ambiental aceptados por la industria petrolera, pero las pruebas aportadas por los demandantes evidenciaron que la empresa violó esos estándares. En los pozos petroleros es común el uso de piscinas con recubrimiento especial para drenar materia residual que se extrae junto al crudo. La industria petrolera llama a estos residuos agua producida, la cual es altamente tóxica debido a la gran cantidad de hidrocarburos, gases, sales y metales pesados que contiene. Debido a su poder contaminante, una vez que es separada del crudo, el agua de producción se reinyecta hacia el yacimiento de donde se extrajo para disminuir el impacto y los riesgos de contaminación. La legislación estadounidense establece claramente la exigencia de que las piscinas de desecho deben poseer un recubrimiento impermeable para evitar filtraciones que comprometan el suelo y las aguas. Esta regulación fue aprobada en 1943, razón por la cual parece difícil de creer su posible desconocimiento por parte de Texaco. Chevron Texaco excavó 916 piscinas sin recubrimiento, ocasionando que el agua producida se filtrara, contaminara el suelo y los acuíferos y envenenara el agua destinada para el consumo humano y animal. De esta manera, la empresa violó los protocolos de seguridad ambiental para el manejo de desechos tóxicos establecidos por el Instituto Norteamericano de Petróleo. Además, optó por no reinyectar el agua producida, instalando tuberías que drenarían directamente a ríos y lagunas. Es decir, Chevron Texaco empleó, de manera premeditada, tecnología prohibida desde 1943 por la legislación estadounidense. Los daños son incontables. Nos encontramos ante un desastre ambiental 85 veces mayor que el derrame de la British Petroleum en el Golfo de México y 18 veces mayor que el de Exxon Valdez en Alaska. La superficie afectada es 3 veces mayor que el área de Manhattan. La irresponsabilidad de Chevron Texaco trajo como consecuencia el desplazamiento de las naciones indígenas de sus territorios ancestrales y la modificación de la estructura social, económica y cultural de los pueblos de Orellana y Sucumbíos. Desnutrición, desabastecimiento e improductividad de la tierra. Sobre el impacto a la salud de los habitantes, un estudio realizado a 227 familias detectó 306 casos de cáncer, es decir, 1 de cada 4 familias encuestadas reportó al menos un caso de cáncer. Cifras arrojadas por este estudio demuestran que el 10.2% de las personas que mueren o enferman de cáncer son menores de 15 años al momento del diagnóstico. En 2011, tras más de 25 años de lucha,
la justicia ecuatoriana emite un veredicto final, ordenando a Chevron el pago de $18.500 millones a los demandantes, cifra que la empresa se niega a pagar. Sin embargo, ha invertido alrededor de $400 millones en su defensa y más de $100 millones para intentar manipular la justicia y doblegar a los demandantes. De igual forma, ha presionado al Congreso de los Estados Unidos y al Secretario de Comercio para que no se renueven las preferencias arancelarias de Ecuador en ese país, así como también ha demandado ante La Haya al Estado ecuatoriano, alegando que un acuerdo de liberación de responsabilidades firmado en 1998 por el gobierno cómplice del expresidente Yamil Mahuad exime a Chevron Texaco de toda responsabilidad. Ante la campaña de desprestigio que Chevron ha iniciado contra el país y sus intentos por desestimar el fallo de la justicia, el presidente Rafael Correa inició una campaña para hacer visible el daño medioambiental en la Amazonía y las maniobras con que Chevron intenta evadir su responsabilidad y a la justicia. Apelando a la solidaridad de los pueblos y a la construcción de un mundo más justo, hagamos visible la huella sucia de Chevron. Más de 1000 pozos oscuros en la selva ecuatoriana, delatan suelos dañados y aguas contaminadas, Chevron con su mano sucia ha tocado la Amazonía, con su diestra y su siniestra derramando porquería. La misma mano controla leyes, medios y opiniones, Persigue a quienes defienden la selva de sus acciones, Corporación versus pueblo, dólar versus corazón. Bufetes contra activistas, interés contra razón. Todos los pueblos del mundo alzan su voz en reclamo, Y alza su mano limpia el pueblo ecuatoriano, Indígenas, ríos, suelos, árboles y guacamayas no creen en la justicia de la Corte de La Haya. Y en la selva perduran después de casi 30 años, las pruebas de que el imperio es capaz de hacer mucho daño, Y el imperio una vez más contra nuestro sur arremete. Y el sur a Chevron le dice con dignidad que respete.